Japón, una tierra llena de contrastes, se esconde en lo más recóndito de la región norte al pueblo indígena Ainu, caracterizados por tener una lengua distinta y única, así como creencias religiosas arraigadas en el respeto a la naturaleza. Una tribu que posee una cultura llena de misterio y una historia en la que destaca la fuerte resistencia ante las adversidades que han tenido que soportar a lo largo del tiempo, como lo son los actos de discriminación en contra de su población a causa de las múltiples características que los diferencian del resto de los japoneses, siendo la diversidad en sus rasgos físicos la razón principal de estos altercados. Desde finales del siglo XIX se vieron en la obligación de movilizarse a lo largo del territorio japonés ante políticas del gobierno nipón, resultando un choque cultural doloroso para quienes formaban parte de esta etnia en ese entonces. En 2008, el Parlamento japonés reconoció por unanimidad al grupo Ainu como un pueblo indígena a través de una resolución no vinculante, poniendo fin así a la teoría nipona de que eran una sociedad racialmente única. Esto representó una victoria para el grupo étnico, quienes vieron la posibilidad de recuperar su identidad. Sin embargo, en el año 1868 fueron anexados al gobierno japonés Meiji, perdiendo de manera forzada su idioma, el cual se encuentra en peligro de extinción a nivel crítico según la UNESCO, así como la mayoría de sus costumbres y tradiciones. La aceptación surge luego que en 2007 el gobierno japonés adoptara la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, pero hasta la actualidad el país sigue sin reconocer el derecho incondicional a la libre determinación y no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo basado en el respeto a la cultura y formas de vida de los pueblos indígenas. Enfrentados a la marginación y a los esfuerzos de asimilación de la cultura japonesa, ante su incierto origen notorio al poseer rasgos físicos que no son fáciles de identificar geográficamente, tal como sus ojos grandes, tez morena, nariz muy recta, en algunos casos con cabello ondulado y castaño, ojos claros, una altura algo superior a la media del resto de los japoneses y con una gran cantidad de vello corporal, incluyendo largas barbas y bigotes abundantes en muchos de ellos, además de contar con un idioma sin ninguna similitud a otras lenguas asiáticas. Los Ainu vivieron durante siglos a la sombra del resto de la población de Japón. Su nombre Ainu se traduce como humano. Para diversos especialistas, la historia de este grupo étnico data de hace más de 10.000 años antes de Cristo, en la era Jomon, cuando aseguran comenzaron a habitar el archipiélago japonés, ocupando la región septentrional del país, el cabo Soya en la isla de Hokkaido, conocida por la tribu como Ainu Moshiri o Tierra de los Ainu. Se cree que llegaron a través del mar entre Asia y América tras congelarse durante la época glaciar. Luego que el mar se descongelara, permanecieron aislados durante muchos años, hasta la oleada de coreanos y chinos al país. En ese contexto, podría decirse que es una cultura que antecede a la japonesa. Pero los Ainu fueron de los que duraron más tiempo, digamos más puro, comparado a los otros grupos. O sea, no se asimilaron tan al inicio. Se separaron. Digamos, hubo una asimilación incluso en algún momento un tanto violenta, ¿no? Como suele suceder en muchos grupos. O sea, no es algo que es único en Japón. La UNESCO asegura que se trata de un grupo caucásico, protoasiático, mientras que hipótesis actuales afirman que son protomongoloides, siendo este el origen de los mongoles y de otros subgrupos. La población Ainu pasó siglos viviendo en la armonía con la naturaleza, llevando un estilo de vida que gira alrededor de la caza, pesca y recolección, así como un profundo respeto por los espíritus de los animales, las plantas y los elementos de la naturaleza, ya que afirman que todos los seres vivos poseen un espíritu. Su lengua es la Ainu, tradicionalmente no escrita, aunque actualmente se transcribe usando el alfabeto latino o el silabario katakana, mientras que su cultura se basa en la elaboración de artesanías, específicamente la talla de madera, para la fabricación de figuras de animales, máscaras y utensilios,
el bordado con diseños que representan a animales, plantas y motivos naturales, y la fabricación de ropa tradicional como los atus o túnicas bordadas. Aquí en esta tierra, en invierno, hay un montón de nieve, muy frío. Entonces, desde primavera hasta final de verano, hay que trabajar mucho para buscar frutas, verduras y conservarlas todo invierno. El mukuri, una flauta de bambú, y el tonkori, un instrumento de 3 cuerdas, forman parte de su música tradicional, mientras que las danzas eran representadas por movimientos fluidos que relacionaban a la población con la naturaleza. Los rituales de hechizos eran realizados durante ceremonias en las que pedían una buena caza y pesca. Entre estos se encontraba la iomante, uno de los más importantes en el que ofrecían animales de sacrificio a los espíritus. Las ceremonias de agradecimiento por las cosechas y buena salud también eran parte de su cultura. Popo は私にとって祈りです。昔の歌がここまで残ってるっていうのは先人の人とか今いる先輩たちがすごい頑張って残してくれたと思うんです。本当に大切にしなきゃいけないなって思ってます。アイヌの歌に興味を持ってくれるのはもっと大きくなってからかもしれないんですけど、心の中では本当にすごい歌ってほしいです。En el siglo XV comenzó el contacto entre la tribu Ainu con el resto de la población de Japón, tras la expansión territorial del país hacia el norte, apoderándose así de las tierras de este pueblo, que habitaba en la isla de Hokkaido. Para el siglo XIX se dio el proceso de asimilación, causando que su cultura y costumbres comenzaran a ser sesgadas, tras la decisión del gobierno japonés de integrar el grupo étnico a la sociedad. Pese a esto, muchos lograron transmitir en secreto sus costumbres. Este periodo no solo se basó en la pérdida de su territorio, sino que estuvo acompañado de discriminación, por lo que algunas de las personas provenientes de esta cultura debieron ocultar sus orígenes para integrarse a su nueva realidad. 旭川アイヌはしょっちゅう儀式があるから、今度21日にまた旭岳でお祭りがあって、こういうものをしょっちゅう作ってそういう時に儀式の時は必ずこういうもので、旭川でお祭りがある時は街でダンスをやったり、こういう格好しますね。でイオマンテをされて神の国に行ったら、神様がみんなひげ生やして髪長かったから真似をしてる。明治4年から9年まで戸籍を作って日本人民にしてしまいます。アイヌの了解は全くありませんでした。そしてアイヌ語を禁止して日本人にならなさいと言って日本の言葉を話すようにしました。もちろん住んでいた家土地までも国有地にしてしまって制御である狩猟、漁労、採取全て禁止したという経緯がございます。Se dice que su influencia cultural va más allá de Japón, pues se asegura que algunas comunidades también residían en el lejano oriente ruso y las Islas Kuriles. Esta etnia entró en contacto por primera vez con los rusos en el siglo XVIII, específicamente con exploradores y comerciantes. En 1904, cuando inició la guerra entre Rusia y Japón por disputas territoriales, los Ainu apoyaron a los rusos, pero tras su derrota estos los abandonaron, lo que causó que en el territorio nipón muchos fueran ejecutados y sus familiares enviados a la isla de Hokkaido. Sus ricas tradiciones repletas de historias, leyendas y canciones pasan de generación en generación. El Departamento de Ambiente y Estilo de Vida de Hokkaido señaló en 2017 que al menos 13.118 personas formaban parte de este grupo étnico en dicha localidad. Sin embargo, la cantidad de Ainu en el país es difícil de definir, debido a que Japón no cuenta con un censo nacional que incluya a las etnias, mientras que en un registro de la población de Rusia, llevado a cabo en 2010, arrojó que 109 personas se autoidentificaban como Ainús en el país.
A muchos se les dificulta creer que Japón, un país que durante décadas se posicionó como líder mundial en tecnología de consumo y que se considera étnicamente homogénea al declarar al pueblo Yamato como el único existente, cuenta con una minoría autóctona desconocida por la mayor parte de la población, a causa, entre otros factores, de la falta de información a nivel educativo sobre estos grupos. Y es que la nación asiática no solo cuenta con la tribu Ainu, sino que existen otras etnias como por ejemplo los Ryukyuanos, los grupos Burakumin y los Zainichi, que son considerados como extranjeros pese a tener años en el país. Tras la incorporación de los miembros de la tribu Ainu a la sociedad japonesa, estos se han encontrado con fuertes obstáculos para llevar una vida normal, como la dificultad para encontrar trabajo, comprar vivienda e incluso contraer matrimonio, razón por la cual muchos optan por cambiar sus apellidos o eliminar cualquier característica que los identifique con su pueblo de origen. Los deseos expansionistas del gobierno de Japón hicieron que cerca de 1880, con el inicio de la era Meiji, declararan a la isla de Hokkaido como parte del Estado, a través de la implementación de leyes unilaterales y arbitrarias, colonizando el territorio y causando la pérdida de tierras y recursos de los Ainu. Para 1899 se le concedió a cada familia de esta tribu 15 hectáreas de tierra, lo que representó una gran disminución en comparación con los terrenos que poseían antes de que fueran despojados de su territorio. Para esto, el gobierno hizo uso de la Ley de Protección de los Antiguos Aborígenes de Hokkaido, una normativa discriminatoria que llevó a uno de los procesos más dolorosos para los Ainus. A este hecho se le suma la expropiación de las tierras agrícolas tras la Segunda Guerra Mundial por parte del Cuartel General de las Fuerzas de Ocupación estadounidenses. Durante el expansionismo, los miembros de la tribu Ainu fueron desplazados a zonas montañosas y áridas al centro de la isla, quedando prohibida la utilización de su lengua y todas sus costumbres. En el proceso de escapar de la discriminación y para poder encontrar trabajo, muchos se asentaron en ciudades y pueblos alrededor de la isla Hokkaido, y se cree que algunos viven en el área metropolitana de Tokio, ocultando su ascendencia. El gobierno japonés a lo largo de los años ha implementado algunas políticas con la supuesta intención de reivindicar a esta etnia. Entre algunas de ellas se encuentra un complejo turístico y museo nacional Ainu creado después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llamado Upopoi, atracción que muchos de los miembros de la tribu califican como una mercantilización cultural y de la cual expresan su más profundo rechazo. Otra de ellas es la presa Nibutani, que se encuentra en el río Saru de Hokkaido, creada con el objetivo de brindar agua al área industrial del país. Esta estructura que destruyó sitios emblemáticos para la tribu y que acabó con tradiciones y la biodiversidad en los alrededores fue culminada en 1997, pese a las luchas de este pueblo en contra de este embalse y a una decisión que los favorecía legalmente. Entonces, bueno, el gobierno en los últimos años ha estado promoviendo que se conozca, que no se pierda, ha hecho museos en las zonas del norte de Japón, en la zona de Hokkaido, que es donde normalmente, prevalentemente están esta cultura. そう、この後ろに見える建物がオンネチセって言ってアイヌの伝統とかカルチャーを体験できたりする施設なんだって。で、この向こう側に行くとアイヌシアター、ね、イコロっていうのがあってアイヌの古い踊りとか3D マッピングの、ね、シアターが見れるんだって。で、こっち行くと昔のアイヌの人々の家が見れるんだって。名前はね、阿寒湖アイヌ生活館っていうんです。Tras años de lucha, los Ainu han logrado obtener espacios importantes en diversas organizaciones y organismos. Para 1987, su participación incrementó en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, luego que la Asociación Ainu de Hokkaido estuviera presente en la ONU después que el entonces primer ministro Yasuhiro Nakasone declarara a Japón como una nación monoétnica. Este hecho abrió las puertas a realizar actividades para incentivar a los jóvenes Ainu y ryukienses a formar parte de encuentros sobre su comunidad.
En 1994 estuvo por primera vez en el Parlamento Europeo. Se trató de Kayano Shigeru, quien se mantuvo durante 5 periodos. Yo en 1996年からスイスのジュネーブにある国連本部に参加をするようになりました。そこで世界の先住民族の仲間が私たちと一緒の同じようなことを言っておりました。よそからたくさんの勢力を持っている人たちが侵略をして征服をされて支配をされている。しかしそれでも私たちが自分たちの言語や文化をしたい。権利宣言を2007年9月13日の国連総会で採択することができました。本当に嬉しかったです。Más recientemente, el pueblo Ainu tuvo una gran victoria, luego que en 2019 el gobierno japonés lo reconociera legalmente como un pueblo indígena, lo que les ha permitido recuperar su idioma, cultura y herencia. Pese a esto, algunos exigen derechos más claros y sólidos para una comunidad que ha sufrido durante años. Señalan que el país se encuentra muy lejos del estándar mundial del trato hacia los pueblos indígenas. Quiero que los Inú lideren el movimiento indígena en Japón. Quiero que esto repercuta. Las escuelas, las personas, los Ainu, están yendo a las escuelas para poder enseñarles las culturas, las tradiciones, ¿cómo se llaman? Las costumbres, cómo tocar los instrumentos, por ejemplo. Para 2023, un grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas solicitó al gobierno japonés reconocer el derecho que tienen los Ainu a las tierras y recursos tras una visita al país. 衣がついていた。その子供を少しいただきますっていうことを捧げてからこう木の皮を剥がしていたって言われるんですけど、もともとはそのように全ての皮を剥がしきらずにその木がその後も生きていけるようにするのがアイヌの文化です。でそこが私の好きなアイヌ文化の一つでもあります。今はこの木というのを国から指定されたりして、でその木を切り倒して一本の木丸々の樹皮をいただくようになってるんですけど、なっています。Durante el año fiscal 2024, el gobierno de Japón inició la revisión de la Ley de Promoción de la Política Ainu, que establece derechos de explotación limitados, al tiempo que exige que estos sean utilizados con fines de transmisión cultural. Los Ainús afirman que esta normativa carece de normativas indígenas, por lo que piden una revisión exhaustiva, especialmente sobre los aspectos de legalidad a la pesca, caza, educación y no discriminación, como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. I think we should recognize their rights, no matter how much time has passed. Otherwise, Ainu culture will die out. La lucha de los Ainús continúa, pues aún les falta mucho por recuperar, razón por la que un gran número de activistas de derechos indígenas en todo el mundo han creado redes para defender la historia de estos pueblos marginados, cuyo compromiso de los gobiernos con sus legalidades no hacen justicia a las luchas que han tenido que pasar. Una de las mayores luchas actuales de las organizaciones indígenas sobre la tribu Ainu es la profanación de las tumbas ancestrales por parte de académicos de 12 universidades japonesas durante finales de 1880 y hasta 1972, con fines de realizar estudios sobre estos pueblos. Exigen al gobierno la devolución de los restos humanos robados, de los cuales contabilizan 1.600 aproximadamente. En 2018, afortunadamente, lograron recuperar los restos de 34 Ainu, 6 de ellos identificados para ser sepultados. Nacemos de la tierra y a ella debemos volver, afirmó Fumio Kimura, vicepresidente de la Asociación Ainu de Biratori, quien señaló que son la única comunidad que ha logrado recuperar a los restos de sus ancestros sin ir a un juicio. Así concluimos con el programa del día de hoy.
Como siempre, les invitamos ahora a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a que visiten las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto nosotros desde ya tenemos una nueva cita por esta misma pantalla la próxima semana.